título del sermón es la predestinación. Es un importante tema porque tenemos que saber de qué se trata la verdadera predestinación bíblica, porque la predestinación es un tema que muchas veces no manejamos bien debido a que es un tema bastante popular dentro de lo que es el mundo protestante. En algunos protestantes creen en la predestinación, en otros no creen en la predestinación. El enfoque que le dan a la predestinación es un poco diferente a lo que vamos a estudiar en la Biblia. La predestinación se hizo muy popular a mediados de los años 1550, cuando Juan Calvino, él había sido un sacerdote católico, se separó de la Iglesia Católica y trajo a colación la enseñanza de la predestinación. Juan Calvino dijo en ese entonces que Dios había ya escogido desde antes de la fundación del mundo exactamente el número de personas que iban a ser salvas y aquellas a las cuales se les iba a dar condenación. Todavía hay algunas iglesias que sostienen estas ideas de Juan Calvino, y eso es importante saber qué es realmente lo que Dios está diciendo en la palabra de Dios cuando Él habla de predestinación, porque dice que somos predestinados. Y ahí es entonces las diferentes ideas que hay corriendo por el mundo que se llama cristiano, a veces nos puede traer una confusión teológica, y es importante que nosotros tengamos una claridad de cuál es la voluntad de Dios cuando Dios dice que somos predestinados. Entonces podemos definir aquí que en la teología elegir Dios desde la creación del mundo a las personas que han de ser salvas y aquellas que han de ser condenadas es una definición, pero también es una definición elegir Dios desde la creación del mundo a las personas que por medio de la gracia gozarán de la salvación eterna o de la condenación eterna. Estas son dos formas de definición de predestinación en el aspecto teológico. Hay uno que toma en cuenta que hay una razón de por medio, que es la gracia o aquel sacrificio de nuestro Señor Jesús. La otra, sin embargo, dice que ya Dios había elegido desde antes de la fundación del mundo, y vamos a ver quién está en los cielos. Pero para poder entender esto, vamos a ver que primero, antes de llegar a la conclusión, vamos a ver una de las mayores objeciones que la gente tiene con respecto a la predestinación. La predestinación mucha gente la considera injusta, porque hay muchas personas que se dicen que estarse esforzando en la vida cristiana y sin embargo ya Dios escogió que ellos no van a ser salvos. Esto es una cosa que Dios pudiera tener como base, decir, pues yo lo voy a hacer de esta manera. Igual que cuando uno conoce a un productor de trigo, vamos a poner un agricultor, y él decide agarrar su trigo, tener 2 sacos de trigo y decir, bueno, voy a vender este saco para el consumo humano y el otro lo voy a usar para el consumo animal. ¿Quién le puede decir al productor de trigo que eso es injusto? Es su propia decisión, es su propio trigo, él mismo lo produce. Igual pudiera haber dicho Dios que desde antes de la fundación del mundo, que estos son los que van y estos son los que no van. Él tiene la autoridad y la soberanía total porque Él es el creador. O cuando usted también de repente tiene un grupo de amigos, vamos a poner que tenga 10 amigos, y de esos 10 amigos usted decide, bueno, a estos 5 les voy a dar un regalo. Los otros 10 pueden protestar y decir, ¿y dónde está mi regalo? Pero
lo consideran injusto, no puede ser injusto porque a ninguno de ellos usted le debió verdad. Usted lo hizo porque quería. O sea que eso no es, eso es, Dios pudiera tener eso como base, pero realmente Dios no funciona de esa manera. Dios es un Dios de misericordia. Eso tenemos que entenderlo. O sea, esa es parte de la base de la palabra de Dios. Dios es un Dios misericordioso y no quiere que nadie se pierda, dice la palabra de Dios, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, ¿cómo encaja lo que la palabra de Dios dice? Que somos predestinados. Bueno, hay algo clave, porque esta predestinación, que es lo que Dios tenía en mente para el hombre desde el principio. Cuando vamos al libro de Génesis, hay una parte clave y vamos a empezar a entender qué es lo que Dios se refiere, a lo que Dios se refiere cuando habla de la predestinación. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Muy bien, entonces vemos aquí que en el principio Dios creó al hombre ¿qué? A su imagen. Pero ¿somos realmente la imagen de Dios hoy en día? Tenemos todas las capacidades de Dios, nosotros no las tenemos. O sea, que Dios tenía algo más en mente. Y hay el versículo donde dice que Dios nos creó a su imagen y su semejanza. Eso está en el versículo, lo tenía hace un rato aquí. Es el que estoy buscando. Dame un segundo, por favor. Es el 26, hermano. Ok, exactamente, el 26. Okay. El 26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Nosotros vemos aquí que Dios tenía algo en mente. Ya había predestinado algo para el hombre, que fuera, dice, a su imagen y conforme a su semejanza. Y cuando vemos aquí, dice, hagamos, o sea, porque ahí estaba, junto con él, estaba nuestro Señor Jesús. Y esto es importante, porque vamos a ver ahora que desde el principio Dios tenía algo programado para el hombre, para el ser humano, para que fuéramos como de la misma naturaleza que Él es. Y esto es importante, porque mucha gente no lo entiende. Y en Romanos, vamos al capítulo 3, Romanos 3, 23, para empezar a definir qué es el problema, por qué no pudimos llegar a esa condición de ser semejantes a Dios. El 3 de 23 dice: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Podemos entonces tener esa gloria que Dios pretendía que el hombre tuviera. No, porque dice que todos pecamos. Eso nos pone a un mismo nivel a toda la humanidad. Todos los hombres han pecado. Nadie tiene una... Podemos, por favor, apagar el radio que está por ahí. Gracias. Nos pone a un mismo nivel, que dice que todos los hombres pecamos y somos destituidos de la gloria de Dios.
Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún derecho para decirle a Dios, ¿por qué no me salvas? ¿O por qué me condenas? No, todos estamos condenados de por sí, porque dice que todos pecamos. O sea, hemos iniciado pues esta carrera que Dios nos ha impuesto, nos ha dado, que sigamos, toda la humanidad bajo un mismo plano. Significa que todos somos pecadores. Por nosotros mismos no podemos ser justificados. Entonces, el problema inicial que tuvo la humanidad fue que el hombre pecó. Vamos a Romanos 8, 29. Vamos a ver aquí que nos dice Romanos 8, 29, y cómo Dios va a ir solucionando entonces el problema que él tenía, porque él tenía predestinado que el hombre fuera a su imagen y semejanza. Dice, porque a los que antes conoció, y ahí es donde viene la confusión en lo que es la omnisciencia. La omnisciencia de Dios significa que Él sabe cuál va a ser el futuro. Y ahí es donde viene la confusión teológica de estos teólogos. Dios, en su omnisciencia, Él sí sabe quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Sin embargo, dice, porque a los que antes conoció, también predestinó. Acuérdense que Él quería que fuéramos a su imagen y semejanza. Miren lo que dice después, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto es completamente diferente a la teología que usted escucha por allá afuera. Entonces la predestinación es, según nos dice Romanos 8:29, es que Dios está transformando al hombre a su imagen y semejanza. Dice aquí, para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Cómo nos llamó? Nos llamó a través del Evangelio. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Cómo nos justificó? A través de la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y nosotros tenemos entonces que para ser justificados en ese llamado que nos da, acercarnos a Dios, confesar a Jesús, ser bautizados, recibir el Espíritu Santo, y una vez uno tiene eso, entonces uno está justificado ante Dios por medio de la sangre de nuestro Señor Jesús. Y dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Significa que hay un paso más que todavía tenemos que dar. ¿Alguno conoce el paso? ¿Qué nos hace falta? Nacer ahora del Espíritu, para que seamos semejantes a lo que Dios pretendía ser desde el principio, a su imagen y semejanza, porque Dios es Espíritu. Igual eso es lo que quiere Dios que nosotros seamos. Y ahí es donde viene esta confusión con la predestinación allá afuera, que dice que es un número ya predeterminado. No es un número predeterminado. Dios sí nos predeterminó a los que vamos a ser salvos para que seamos a su imagen y semejanza. Eso es lo que realmente enseña la palabra de Dios. Dios es omnisciente, por eso dice aquí, ahí es donde viene, dice que antes, porque a los que antes conoció, ya nos conocía, ya sabía quién iban a ser, a estos también predestinó. Entonces, es importante, vamos a ver otro punto, que si no fuese así, no tendría ninguna razón objetiva la predicación y el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Porque si Dios hubiera tomado como base un número predeterminado, pues no necesita hacer nada de las cosas que mandó a hacer. No necesitamos entonces a nuestro Señor Jesús, no necesitamos a nadie, porque ya Él determinó como creador, estos son los salvos y estos son los no salvos. Ven que ahí hay un problema. Entonces vamos a Juan 3, 16 al 18.
Juan 3, 16 al 18, para que veamos la misión que el Señor Jesús tiene. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en Él cree, aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces Dios tenía un plan con Jesús. Jesús dice que Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Significa que si el hombre no hubiera caído, escuchen, si el hombre no hubiera caído, también Jesús tenía esa misma misión, porque Dios pretendía desde antes, tenía al hombre predestinado a que fuera igual que su Hijo Jesús, del mismo ¿cómo se llama? El mismo cuerpo, la misma forma de pensar, sus mismas características. Dios pretendía hacer eso. Porque muchas veces nos preguntamos, pero entonces si no hubiera fallado Adán y Eva, ¿qué hubiera sido lo que venía? Pues la conclusión es la misma. Su Hijo Jesús era el que nos iba a guiar para entonces nosotros alcanzar esa imagen y semejanza de Él, que es la imagen y semejanza del Padre. Y esto es bien importante. Y para eso vino nuestro Señor Jesús, porque ya nos habíamos perdido nosotros porque pecamos, y el hombre pecó por su propia voluntad. El hombre actualmente es un agente libre que puede pecar si quiere o seguir a Dios. Nadie es obligado, pero aquellos que aceptan a nuestro Señor Jesús, Dios desde antes de la fundación del mundo los predestinó para ser adoptados hijos de Dios. Vamos a Efesios 1, del 3 al 7. Efesios 1, del 3 al 7. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por la riqueza de su gracia. Si vemos este versículo, el versículo es claro de qué es lo que significa la predeterminación en la palabra de Dios. No es que Dios ya seleccionó un número. Dios tiene omnisciencia y sabe si quiénes van a ser salvos y quiénes se van a perder. Sin embargo, nos predestinó para ser adoptados hijos, para ser la misma imagen y de la misma substancia que fue nuestro Señor Jesús, que es semejante a lo que es Dios el Padre. Por eso usted tiene un hijo o una hija, y la naturaleza que tiene ese hijo o esa hija es la propia naturaleza suya. No va a ser una naturaleza diferente. Y como hijos, hay algo que, una de las características que Dios le va a otorgar al hombre es que tenga vida eterna. Porque ¿quién es el que tiene vida eterna en sí mismo? Dios. Y sus hijos, entonces, Él, como Dios adoptado, también nos va a dar vida eterna. Vamos a tener un cuerpo espiritual, vamos a ser semejantes a Él. Y esto es importante, porque
eso nos ayuda a entender a nosotros quién es Dios y cuál es la intención, dice en el versículo 17 de este mismo capítulo. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para su conocimiento. Y esto es a donde mucha gente falla, porque le hace falta algo. Como no recibieron el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, entonces pues leen la palabra de Dios y se confunden. Pero la predeterminación aquí es para que seamos adoptados hijos y lleguemos a ser semejantes a Él. Vamos a ver aquí también en el libro de Romanos. No, 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es importante saber esto. Todos los hombres pecamos. Dios nos está haciendo un llamado, como dice, hemos sido llamados, y nos advierte que su dádiva hacia nosotros es darnos vida eterna en nuestro Señor Jesús. Y que el hombre es libre para aceptar esa dádiva de Dios. En segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo 3 al 9 dice: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso nos da una idea clara que Dios no determinó un número específico para que sea salvo, sino que dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y esto es bien importante. Lo que Él predestinó es el destino que vamos a tener. Entonces en Gálatas 6, del 7 al 9 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces es importante saber que la única forma que nosotros podemos obtener vida eterna y tener esa predestinación es aceptando a nuestro Señor Jesús y no pecando, porque si no vamos a recibir condenación. Dice, Dios no puede ser burlado. Y hay un proceso con respecto a eso en 1 Corintios, para que la veamos, el capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. Los versículos, voy a leer primero el versículo 36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. O sea, vamos a 1 Corintios 36 primero, después 44 al 49. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán, el primer hombre, Adán, en ánima viviente. El postrer Adán es espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer Adán
es de la tierra terreno, el segundo hombre que es el Señor es el cielo. Cual el terreno también, tales también los terrenos, y cual es celestial, tales también los celestiales. Y como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. Entonces aquí nos está diciendo qué imagen nosotros vamos a tener. ¿Cuál fue la predeterminación cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Entonces, esa es la predeterminación en la palabra de Dios. Que nosotros como seres humanos lleguemos a ser tales y cuales el celestial. Que nuestro cuerpo sea tal como el celestial. ¿Cuándo va a suceder esto? Porque me imagino que todo el mundo quiere saber cuándo es que el hombre va a ser glorificado. Ahí mismo está en el versículo 50 al 53. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Y aquí os digo un misterio: todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Entonces es importante saber esto, que toda la naturaleza, como dice, y toda la creación está esperando la revelación de los hijos de Dios. Va a ser un momento, vamos a cambiar. Nosotros hemos sido entonces adoptados dentro de la familia de Dios. En Romanos 8, 20, 21, después 29 al 30 dice: porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa del que sujetó con esperanza, que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y luego el 29 al 30, porque los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos hijos de conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Podemos entender ahora estos versículos muy diferentes a como cuando empezamos, tal vez para muchos, el sermón. Ahora nos damos cuenta que Dios tiene en mente es la transformación de este cuerpo carnal a un cuerpo espiritual para que seamos adoptados como hijos de Dios. Y eso es lo que Dios tuvo desde el principio, antes de la creación del mundo, para nosotros. Y la única forma de poder tener acceso a ser predestinados es si por nuestra propia voluntad decidimos aceptar al Señor Jesús, venimos a ser parte del cuerpo de Cristo a través del bautismo, recibimos el Espíritu Santo, que son las arras del Espíritu para nuestra redención. Si no tenemos eso, entonces sí seremos condenados, porque no tenemos el Espíritu, que cuando venga nuestro Señor Jesús a la final trompeta no nos va a reconocer, sino solamente aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Esos son entonces los que están predestinados por Dios a ser hijos de Dios, adoptados a la imagen de nuestro Señor Jesús. Y sabemos cuál era el cuerpo de nuestro Señor Jesús. ¿Era un cuerpo carnal o era un cuerpo espiritual? Un cuerpo que era una carne, pero era un cuerpo espiritual. ¿Tenía sangre? No tenía sangre, porque dice que ni la sangre ni la carne heredarán el reino de Dios. Entonces, como la semana pasada lo dije, ¿cómo entonces tiene eternidad?
porque está lleno del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el que da vida. Y por eso es que van a vivir eternamente. Son adoptados hijos. Dios está, como les dije esa vez, está haciendo una familia. Esa es la predeterminación que Dios ha hecho. Y Dios quiere que nosotros lleguemos a ese punto de ser transformados. Ese es el fin que Él tiene con la humanidad. Aquello que se había perdido, como dice la palabra de Dios, nuestro Señor Jesús vino en rescate de nosotros. Pero está en nosotros, en aceptarlo o negarlo. Y ahí está entonces nuestro destino final. ¿Quién es el que va entonces a determinar eso? Es lo que llamamos el libre albedrío nuestro. Porque Dios ya tiene un plan y Él lo va a cumplir. Así que es importante no confundir la predestinación según la palabra de Dios con la predestinación calvinista que se predica afuera. Esa es muy diferente porque esa dice que ya hay un número predeterminado que Dios dijo, estos son los salvos y estos son los que no van a ser salvos. Y eso no es la verdadera interpretación, porque confunden la omnisciencia de Dios, o sea, el conocimiento previo, con lo que Él ya ha determinado de antemano. Que seamos salvos y seamos transformados y tengamos un cuerpo espiritual para venir a ser hijos adoptados de Dios a través de nuestro Señor Jesús. Entonces, el plan B y el plan A, todo concluyen en la misma cosa. Por eso, si el hombre no hubiera pecado, hubiera ocurrido lo mismo, porque ese era el propósito que Dios tenía con Jesús. Así que les agradezco, hermanos, por su atención. Espero que les haya aclarado algo de lo que es la predestinación de acuerdo a la palabra de Dios y que no nos seamos confundidos por todas estas teorías que hay por ahí. Así que les deseo una paz a vos. Vamos a continuar, hermanos.